Hola, soy Rafayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro, todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Y hoy tenemos a una funcionaria, a Marta Cuesta García, que es secretaria, triple secretaria de las 3 escalas de Habilitación Nacional. Además pasó por el mundo privado, también estuvo en despachos como Garrigues y Price. Y es una experta en derecho administrativo y en el servicio público que deriva bueno, pues lógicamente del derecho administrativo como practicante que es. Ella trabaja uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que es hacer que la administración sea más sencilla, más comprensible y más cercana para ciudadanos y empresas. La hemos conocido en congresos como Novagov, hemos coincidido con ella también en algunas jornadas, como el año pasado en la Semana de la Administración Abierta en Madrid, y es un placer tenerte, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes en este caso. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, vamos a hablar un rato de gestión pública, que es un espacio interesante para esto. Muy bien. Bueno, tenemos que darle en primer lugar las gracias a Ana Coroyan, que nos ha ayudado con el contexto tuyo. Es una gran amiga, una gran profesional y le hemos pedido que nos echara una mano porque era fundamental. Vamos primero a hablar de lo general, vamos a ir de lo general a lo particular en esta conversación abierta en Gobierno Transparente Podcast, es decir, la nueva gestión pública. Marta, llevamos años escuchando hablar de la nueva gestión pública y muchas veces suena pues a un concepto de manual, de congreso. A veces cuesta aterrizarlo, pero para ti, que eres una practicante del derecho público, del derecho administrativo, ¿qué significa realmente hablar de nueva gestión pública? Bueno, como persona que ha estudiado Derecho, tenemos los conceptos jurídicos indeterminados, aquellas palabras que decimos pero que no sabemos muy bien al 100% cómo introducirlas. Y nueva gestión pública sería eso. ¿Qué es la gestión pública? Lo que conocemos todos. ¿En qué ha cambiado? Pues ha cambiado en que estamos haciendo un podcast, que hablamos por LinkedIn, que vamos a congresos, que hablamos de innovación, que estamos abriendo algo que antes eran despachos, espacios cerrados donde la ciudadanía no entraba, donde todo tenía un lenguaje muy administrativo y en los últimos tiempos está cambiando. Tenemos conceptos como talento público, cosas que antes no nos hubiéramos imaginado, comunicación clara, concepto de usuario, mejora continua, implementación, circuitos. Estamos incorporando toda una serie de criterios que quizás incluso eran de la gestión privada a la administración pública y estamos hablando de conceptos que están mucho más cercanos a la ciudadanía y que creo que pueden llevar a esta situación en la que tenemos que entendernos mejor y trabajar juntos. Uh-huh. Mira, el otro día, bueno, esta semana estamos grabando hoy 29 de junio. Hoy ha salido el podcast de la semana pasada, que fue con Isidro Gómez Juárez, pues que es el oficial de cumplimiento, ¿no?, normativo de la Diputación de Segovia, que han hecho también un tema de estrategia y guía para ayuntamientos en temas de inteligencia artificial. Estamos hablando al final, de perfiles de funcionarios como el tuyo, como el vuestro, donde hacéis un poco de todo. En este caso teníamos a Isidro desde la Diputación y tú siempre has trabajado en la parte pública con los ayuntamientos. ¿Y qué papel tienen los ayuntamientos en este nuevo modelo? Bueno, siempre se ha dicho que vamos a simplificar, vamos a agilizar más, vamos a ser más transparentes, más digitales, pero lo que son los ayuntamientos es lo más cercano a la ciudadanía. Somos aquella administración de primera mano. Cuando la gente recibe una carta, mucha gente va a su ayuntamiento a preguntarle exactamente qué es lo que dice. Cuando hay una duda, incluso cuando les llega un papel de otra administración, a dónde van es a su ayuntamiento y somos Totalmente, esa totalmente. primera puerta que se abre para poder dar una respuesta a la ciudadanía. En total, en España, si no me equivoco, somos 8.132 municipios. Uh-huh. Entonces, somos, de alguna manera, aquella administración que tiene que responder siempre de primera mano cuando hay cualquier tipo de problema, cuando la gente necesita ayuda. Y ya sea en nueva gestión pública, ya sea en el trato con los ciudadanos, somos ese servicio que da asistencia continua, ya sea a través de los ayuntamientos, a través de las diputaciones. Yo defiendo mucho los servicios de asistencia a los Uh-huh. municipios que hacen las Sí. diputaciones, porque Uh-huh. en los diferentes puntos del territorio hay municipios que están muy separados de otros municipios, Sí. hay unos terrenos, en muchos casos, de municipios que tienen unos territorios muy grandes y hay diferentes, bueno, necesidades. Poder contestar a todos y solamente lo puede hacer un ayuntamiento, asistido en muchos casos de las diputaciones, pero sobre todo
también en extensión, pensar que en el total de España, hemos hablado que había más de 8.000 municipios, el 90,3% de los mismos no llegan a los 10.000 habitantes. Entonces, tenemos una realidad de planta en la cual los municipios tienen que dar muchos servicios, Ujú. llegan a muchísimas partes, pero tienen poca población y a veces muy pocos medios para poder actuar. ¿Y están realmente preparados o cómo se pueden preparar? Bueno, realmente el cambio es a la larga simplificar, a la larga mejorar, pero es mucho más fácil decir siempre se ha hecho así, seguir el mismo modelo. Los ayuntamientos están cambiando, las administraciones están cambiando, las diputaciones están ayudando a los pequeños municipios y de hecho los pequeños municipios están teniendo un acceso más digital que nunca para favorecer que desde cualquier parte del mundo puedas hacer un trámite. Y eso es algo que creo que ha cambiado muchísimo la vida administrativa. Pero claro, siempre tenemos nuevos retos y sobre todo nuevos retos digitales. Ujú. Bueno, y hablando de nuevos retos, lo hemos tratado. La verdad es que llevamos ahora una serie de episodios desde el podcast que hemos hablado sobre temas de tecnología y automatización, datos. ¿En qué momento están las administraciones públicas y sobre todo las locales, que son las que más conoces tú, en estas materias? Es decir, ¿hay una burbuja? Voy a la pregunta. ¿Hay una burbuja o la gente está muy concienciada en cómo tiene que trabajar de verdad para ser efectivo y eficaz? Que el otro día también lo decía Isidro. Bueno, la realidad es, ya lo hemos dicho, un 90% de los municipios tienen menos de 10.000 habitantes y por tanto no siempre van a tener equipos de tecnología, no van a tener siempre técnicos que estén al día. Hay que ser consciente de los medios que tenemos, pero también no podemos negar que la inteligencia artificial ha llegado. Podemos decir que no existe o que no la estamos implantando, pero existen las licencias privadas, existe un movimiento de Shadow AI en el que la gente lleva su propia licencia y la utiliza en el trabajo. Literal. Y y también existe la gente que desde su casa está presentando escritos que están, bueno, asistidos por inteligencia artificial. Al final está pasando esto en las administraciones, que de una manera o de otra, pero la inteligencia artificial está entrando. Y es un reto, obviamente es un reto para todas las administraciones, pero hay que tomarlo como algo positivo. También puede ayudarnos a simplificar, llegar al punto en el que la inteligencia artificial sea esa asistencia que necesitamos para simplificar nuestro día a día o para comprobar documentación cuando no tenemos tiempo. Creo que va a llegar ese momento. Ujú. ¿Cómo crees que el funcionario tipo, no quiero generalizar, está afrontando el tema de la IA? Es decir, una máquina me va a ayudar, seguimos con el siempre se ha hecho así y no podemos avanzar y me niego a utilizar temas de inteligencia artificial. ¿Cuál es un poco la casuística que te estás encontrando en las administraciones donde has trabajado o la relación que tienes con otros compañeros de otras administraciones? Bueno, si nos vamos 15 años atrás, que parece que sea otra época, cuando estamos hablando de procedimiento administrativo, yo recuerdo estar con el sello, con aquellas carpetas, los Sí. papeles timbrados, firmar siempre en color azul para poder hacer que es una copia legal, que no sea negra, que no parezca una Ujú. fotocopia. Eso era Bueno. hace 15 años, no 50. Hace 10 años hicimos el cambio al expediente electrónico. Ujú. Parecía que iba a ser, bueno, el gran cambio de todo. Ahora estamos ante una IA. Hay que ser sinceros, vamos cambiando. Creo que hemos dado pasos agigantados, sobre Ujú. todo desde que se interpuso, bueno, se empezó el teletrabajo, cuando llegó la época del COVID, se empezó a hacer sesiones telemáticas de órganos, se ha cambiado la ley de bases de régimen local precisamente para poder hacerlo y todos estos pasos se han producido en apenas 10 años. Es un cambio muy, muy grande de la administración que igualmente va a ampliarse con la entrada de la inteligencia artificial, pero también seamos cautos. Hemos pedido a cuerpos funcionariales que se han ido incorporando muy, muy rápido a esta vida nueva administrativa, a esta vida telemática. Ujú. Oye, hablando de la usabilidad, hoy he tenido un caso tremendo. He ido a hacer la matrícula de mi hija. He podido presentar las asignaturas que quieren a través de la plataforma electrónica de Educamos Castilla-La Mancha, pero de pronto el colegio me dice que tengo que rellenar un PDF. Un PDF escaneado que tengo que imprimir y tengo que rellenar a mano con la información que ya he presentado telemáticamente en la Junta, más otro montón de información que ya pasé el año pasado. ¿Qué hacemos con la UX, con la usabilidad en las administraciones públicas? ¿O cómo está el estado del arte en este momento? Bueno, yo llevo como un año hablando de esto que parecía ciencia ficción
que era la user experience, la experiencia de usuario, y normalmente me he encontrado que hasta ahora la gente relaciona user experience y interfaz de usuario, UI, Ujú, directamente con plataformas digitales, con ujú, hacer una app, con lanzar algo sí, nuevo. Pero la realidad es que la experiencia de usuario, eso debería de ser cuando lanzamos un producto, cuando hacemos algo, comprobar que efectivamente está ujú, funcionando. Cuando una empresa lanza una web o hace cambios en su sistema de compras, siempre comprueba si con los usuarios ha funcionado, ha claro. vendido, se ha podido localizar. Las administraciones nos falta ese punto en el que podamos comprobar que los servicios que estamos dando son claros, tienen calidad, que están llegando a la ciudadanía o a los usuarios y que pueden darnos inputs de mejora, porque al final que hagamos un modelo no quiere decir que el modelo sea perfecto y a veces a través de esos Ujú, sistemas de sí, comprobación o con los usuarios podemos ir mejorando hacia un mejor modelo. ujú. En ese caso, la simplificación administrativa, ¿cómo la ves tú? Es decir, ¿puede ser es un gran mantra o realmente estamos aprovechando la simplificación para ponernos del lado del usuario, cliente, ciudadano que va a utilizar nuestros servicios públicos? Bueno, creo que la simplificación administrativa ha empezado, pero le queda un largo camino, porque al Ujú, final hemos empezado a pensar en el proceso, por decirlo de alguna manera, en sí, los documentos, en reducir documentos, pero nos falta una fase de avanzar, de ujú, prever antes claro. de que nos llegue. Sería ese sistema en el que ya teniendo los datos, por ejemplo, yo no tengo que solicitar un nuevo dato o pedir, como te ha pasado Claro. a ti, que lo vuelvas a presentar, sino que Ujú, automáticamente no solo las plataformas se conecten, sino que la simplificación empiece por dónde dejamos el anterior procedimiento y dónde empieza el siguiente. Es un poco complejo de explicar, pero para las personas que están dentro de la administración, muchas veces los procedimientos son continuos, no acaban directamente, es como el acompañamiento a la vida de una persona, mm, directamente vamos claro. sumando procedimientos seguidos. Mm. Bueno, recordamos que estamos hablando con Marta Cuesta, funcionaria de Administración Local y muchas más cosas. La innovación. ¿Cómo innova un ayuntamiento? Un mediano ayuntamiento. O se puede innovar Bueno, siendo pequeño o grande, o los grandes parece que innovan y no innovan tanto. se puede innovar siempre. Y de hecho, aquí sí que me he traído una cosita apuntada, por si Sí, hablábamos, claro. que era lo que dice la RAE, eh, Ujú, que era la innovación. Y dice que la innovación es el proceso de transformar ideas en productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados que generan valor y son introducidos exitosamente en el mercado. O sea, si yo cojo esta ujú, definición, la realidad es que sí, innovación es que yo tenga una necesidad que no está cubierta o que es mejorable directamente, que yo he estudiado cuál es la situación actual y que además tengo elementos que ya existen en el mercado o de los que me puedo dotar para poder crear esta innovación. Yo cuando hablo de innovación, porque también soy formadora, les hablo de la fregona, que mucha gente no sabe que la fregona es un ejemplo de algo que se hizo directamente en España, fue un sí, ingeniero del sí, sí. Ejército del Aire Ujú, y que además es un ejemplo de innovación en el que existía un problema, pero parcialmente resuelto, porque ya había otra manera de poder limpiar. Estudió directamente, en este caso, cómo se estaba realizando en las bases aéreas la limpieza de los suelos y ujú, decidió con elementos que existían en el mercado, con un palo, con trapos, con cuerdas, crear un elemento nuevo. Eso ujú, es una innovación pura, es una innovación que tiene 80 o 90 años y se sigue utilizando y que además se puede ir mejorando, se puede ir tecnificando, se puede hacer digital, se puede incluir inteligencia artificial en el uso. Se puede hacer muchísimas cosas por digitalizarla, pero continuará siendo una innovación desde el momento en el que se creó y eso pueden hacerlo las administraciones locales. ujú, Podríamos simplemente coger una instancia, que fue la primera vez que se me ocurrió el concepto de innovar, que simplemente sería una mejora de procesos, y coger esa instancia, hacerla en comunicación clara, utilizar un sistema de checks para que la gente le resulte ujú, mucho más fácil poder claro. entrarla, o cambiar los nombres de las instancias para que la gente las pueda entender. Cualquier persona directamente coja un texto de una instancia y lo relacione con la actividad que quiere presentar. Que ya es un avance, que ya es un avance. Bueno, estamos viendo que hay una convocatoria de empleo público a nivel de la AGE, estamos viendo que las plantillas pues cada vez se están quedando, bueno, pues van envejeciendo y se necesita una renovación. Vemos cómo hay un Madrid Talento, cómo hay bueno, cantidad de iniciativas formadoras en el INAP y en otros muchos sitios preocupados sobre los funcionarios que están y los funcionarios que vienen. Mm, ¿qué se le va a pedir al protofuncionario del futuro? Porque en un mundo tan cambiante, ¿cómo vamos a poder tener a los mejores
o a los más innovadores o a los que mejor se adapten. Bueno, ahora mismo hay un sistema en el que están cambiando tanto los grados, las formaciones, que no me atrevo a decir de aquí a X años cuáles serán las formaciones que se utilicen, porque los grados clásicos están cambiando tantísimo que ni siquiera Ujú, se relacionan claro. puramente a lo que eran. Yo también confío y creo que hay muchas otras titulaciones que no necesitan específicamente ser grado, que pueden estar totalmente encaradas a la Claro. administración, a Ujú, innovar, a perfiles técnicos sí. y sobre todo creo que lo que necesitaremos será talento joven. Y yo insisto mucho en el talento joven Ujú, porque se habla mucho de la transferencia de conocimiento, pero necesitamos gente joven para transferirle este conocimiento y sobre todo que sepan las oportunidades que tienen las administraciones públicas. Lo que creo que un poco va a estar desapareciendo es ujú, el perfil clásico que existía de yo he estudiado esta carrera o este sí. grado y me dedico únicamente Mentes. a este concepto. Mm, Ese perfil clásico de, sí, sí. del personal de la administración que únicamente hacía jurídico, que únicamente hacía técnico, que Ujú, únicamente hacía proyectos, está desapareciendo y tiene que ser algo más híbrido, es lo que ujú, comentabas. Tiene que sí. poder sentarse en una mesa y poder discutir los temas con las diferentes personas y aportar, porque parece que no, pero a veces Ujú, simplemente hablando estás aportando muchísimo en una reunión. ujú. Bueno, vamos a los temas capitales que tú llevas tratando desde hace ya tiempo de manera muy concienzuda y profesional y que te hemos visto además en muchos saraos, lo como es la transparencia, la comunicación clara y contratación pública, ¿no? Muchas veces hablamos de la transparencia y siempre la enfocamos desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Oye, pues, ¿qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que pueden ver en nuestra página, en nuestra página web? Eso que has comentado antes, ahora se van a hacer cada vez más peticiones de derecho a acceso a la información porque con la inteligencia artificial, el otro día siempre recordamos la página de Pide Info de David, que la verdad es que te ayuda mucho a poder realizar peticiones y se van a multiplicar porque te las va a gestionar incluso. Pero hay otro receptor clave aparte del ciudadano, ¿no? Como son las empresas y los licitadores. ¿Qué paso nos falta para avanzar realmente en transparencia? Bueno, con los licitadores y con el tema de contratación, creo que durante mucho tiempo ha habido un binomio en el que se pensaba que publicar muchos datos y tener la página web muy actualizada automáticamente suponía transparencia. Y creo que esto no debería de entenderse así. Podemos tener millones de datos, podemos directamente abrir nuestras Sí. páginas web Ujú, y que los licitadores o los ciudadanos o los usuarios entren y no puedan entender de nuestros datos o por cómo los hemos colgado o por cómo los hemos denominado o simplemente porque tenemos un cúmulo de datos que las personas que no están especializadas en contratación pública les resulta muy difícil interpretarlos. Creo que esto es lo que debe cambiar, que transparencia debería de ser, bueno, pasar a un sistema en el que la gente pueda entender los datos, pueda interpretarlos y a partir de ahí tomar decisiones y también que la ciudadanía o que los usuarios puedan formar parte también de esta toma de decisiones, puedan entenderlos, que tengamos, por ejemplo, en el caso de la contratación, los planes anuales de contratación ujú, publicados de una manera distinta, de claro. una manera más abierta, más previsible. Ujú. Eso que estás comentando es fundamental. Es decir, nosotros somos una pyme y nos cuesta mucho licitar en abierto porque se pierde mucho tiempo, básicamente. Podría ser todo como más sencillo. Eh, ¿Qué está ocurriendo para que haya problemas a la hora de que haya más competencia, de que pues, se pueda presentar más gente y sobre todo los pequeños? Pues bueno, hace como 4 días, más o menos, 5 días, se publicó el último informe de la Eurescon sobre el primer trimestre de 2026, que estaba haciendo la media de licitadores respecto del año 2025 Ujú. y ha vuelto a bajar la Uf, media de licitadores en España. claro. Ahora mismo se sitúa en 2,82 licitadores, lo cual supone una reducción del 3,84% del año anterior. Y además es lo que comentamos, hay muchos contratos en los que únicamente se presenta un licitador, estamos haciendo procedimientos en los que además se pueden llegar a quedar desiertos, estamos Ujú. invirtiendo mucho, mucho tiempo, pero aunque lo estamos haciendo, ni siquiera a la ciudadanía o los licitadores lo ven. Yo cuando doy formaciones en materia de contratación me dicen, bueno, pero es que nos extraña porque a veces tenemos muchas empresas locales y no se están presentando. Y yo les digo, bueno, imagínate que, por ejemplo, y les pongo este ejemplo, sales por la calle y alguien le comenta a una empresa, mira, he visto que el ayuntamiento va a hacer una compra de mesas y sillas. Y esa empresa se va, probablemente
entra por primera vez al perfil del contratante y Ujú. es un perfil complejo de entender, Complejo. Ujú. complejo, se va a Google y pone Ayuntamiento de X, compra de mesas y sillas. Lo más probable es que no encuentre nunca jamás ese contrato, porque ha puesto compra en vez de suministro, ha puesto contrato en vez de licitación y ha puesto mesas y sillas en vez de poner mobiliario de oficina. Fina, claro. Si todo esto lo tuviéramos, y es una de las propuestas que yo siempre he defendido, en un documento anexo simplificado del contrato, con un Ujú. simple documento, medio folio o un folio, un licitador puede clicar en un lenguaje más llano, más accesible, puede ver si efectivamente o no aquel contrato responde a lo que él estaría interesado en el Ujú. mercado y a partir de aquí ver si necesita presentarse, si necesita más documentación, pero como mínimo eliminar una primera barrera que sería no entender dónde encontrar el contrato, cómo poder encontrar el mismo y el objeto principal. Ujú. Bueno, me estaba, lógicamente en la entrevista nos estamos viendo, estoy viendo a Marta, pero me estoy riendo porque es que el otro día, sin ser una licitación, pero nos presentamos desde Sociedad Civil al nuevo foro de gobierno abierto del Ministerio de la Transformación Digital y Función Pública, donde no ha llegado la simplificación administrativa. Es decir, ¿te puedes creer que preparar la documentación de una asociación, que además no es la más grande, la mía, que es Acreditra, pues seguramente nos llevó 13 o 14 horas? Y nos piden su sanación de cosas que dice, Dios mío, si es un documento referenciado de una administración, ¿sabes? Mucho por hacer, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer ahora mismo es, y lo defiendo siempre, mejorar la comunicación. Cualquier tipo de administración, sea cual sea, del tamaño que sea, en caso de una duda tiene que poder responder a la ciudadanía y tiene que poder entender qué estamos solicitando o cómo es la documentación. En el caso de la contratación pública es un poco más complejo porque tenemos una ley, tenemos unos requisitos, Sí. pero con la misma ley que tenemos podemos simplemente utilizar un vocabulario distinto o facilitar otros mecanismos dentro de nuestros portales para que sea una contratación más viva, sea más accesible. Ujú. ¿Y cómo hacemos esa información? ¿Cómo hacemos que la información sea más accesible en materia de contratación pública? Bueno, yo creo que Porque crees tenemos que es que empezar. imprescindible, no es imprescindible para ti cambiar la ley. ¿Se puede con la ley actual mejorarlo? Bueno, yo creo que ahora mismo es la ley que tenemos, con la que tenemos que trabajar y estando esta ley con las actuales normas en vigor, podemos mejorar los procesos para poder publicar, podemos facilitar formación, podemos avisar al mercado de cuándo vamos a comprar, qué vamos a comprar y hacer previsiones reales. Todo esto son cosas que ya vienen previstas en la ley. Podemos hacer planes anuales de contratación en los que, aparte de ser más reales y ajustados a lo que necesitamos, podemos a la larga explicarle al mercado que compraremos en 3, que compraremos en 5 años. Ujú. Poder dar este sistema de seguridad para que también quede claro cuáles son las intenciones que tiene la administración y Sí, hacia dónde cree que debe caminar. Por ejemplo, lo estábamos hablando antes, tenemos IA, tenemos digitalización. No podemos saber en 5 años cuál será la tecnología que vamos a utilizar, claro. obviamente a día de hoy, Ujú. pero sí que podemos saber otras cuestiones que quizás son, bueno, más acostumbradas, la compra, el suministro, cosas que efectivamente vamos a tener y continuar en el tiempo, podemos ir avisando al mercado de cuándo lo haremos y cuáles son nuestras previsiones. Ujú. Bueno, ya avanzando en contratación, ya nos hemos presentado a la licitación, hemos ganado, nos han adjudicado y empieza un poco la segunda parte de la temporada 2, ¿no? ¿Qué oportunidades existen para mejorar la comunicación con las empresas durante la ejecución del contrato? Y además que hay contratos donde la ejecución se tardan años, por obras o porque son complejos. Bueno, la verdad es que la ejecución del contrato es como ese elemento que siempre queda atrás de la licitación. Nos centramos tanto en Ujú. licitar, nos concentramos en acabar el procedimiento, que cuando se inicia la ejecución siempre nos quedan como pequeños detalles para poder hilar. Ujú. Aquí hace ahora unas semanas publiqué un artículo junto a una compañera gran referente habilitada también, Ilenia Díaz Morán, en el que Sí, hablábamos sobre cómo aplicar la ejecución del contrato y cómo poder poner cláusulas para controlarlo, para hablar de UX que hablábamos antes, para hablar de calidad y sí. para hablar de un sistema que viene del sistema anglosajón que se llama Exit Interview, entrevista de salida, Ujú. aplicando a la contratación pública criterios que provienen normalmente de la empresa privada, en el Ujú. que puedes decir
qué inputs han funcionado y qué no, cómo puede mejorar la relación entre el contratista y la administración, cómo poder aplicar a la ejecución del contrato todos aquellos aprendizajes que se han hecho durante los últimos años. Claro. Tenemos contratistas, como tú bien has dicho, que pueden estar varios años trabajando con la administración y Ujú. necesitamos todas sus mejoras, toda su información para poder nosotros también, bueno, ir mejorando y poder aplicarlo a nuestros procedimientos. Ese sería un ejemplo de saber exactamente si lo que estamos haciendo funciona y sobre todo durante la ejecución ser transparentes. Si hemos conseguido datos, si hemos estado haciendo una ejecución del contrato, si ha surgido cualquier problema, siempre publicarlo. Las modificaciones, las Eso. resoluciones, toda esta información porque al final la contratación no acaba en el momento en el que estamos licitando y en el momento en el que estamos firmando. Estás hablando al final de una evaluación continua. Sí. Mm. Sí, sí, la realidad es que la calidad, la evaluación, los inputs, las mejoras es lo que ayuda a construir una nueva administración. Estamos hablando, haciendo círculo otra vez al principio del podcast, estamos hablando de una nueva gestión pública. La nueva gestión pública debe ser más transparente y para poder ser más transparente tiene que tener datos de cómo ha ido mejorando. Y Ujú. todos estos inputs, a veces nos saldrán cosas que están mal, pero ese es el proceso, mejorar para que todos los servicios funcionen con una mayor calidad. Ujú. El otro día lo comentaba también en otro episodio del podcast. Vimos aquí cerca de aquí de Ciudad Real, en Puertollano, es la otra ciudad importante de aquí de la provincia, donde ellos tienen una Edivil y las nuevas Edusis y, y han hecho una página web solo sobre transparencia en la contratación, en los recursos, en una rendición de cuentas casi real de este proyecto específico de fondos europeos, ¿no? Entonces, para un ayuntamiento, y son, bueno, pues son experiencias que dices, ostras, pues algo se está moviendo, ¿no? Pero si tuviéramos que imaginar de ser un ayuntamiento que quiere empezar a trabajar seriamente entre la comunicación, la evaluación en materia de contratación pública, ¿qué primer paso tiene que dar o qué le recomendarías? Am, el primer paso para mí es, por ejemplo, confiar en la figura del responsable del contrato. La figura del responsable del contrato es totalmente clave para cualquier contrato y los equipos tienen que ser multidisciplinares. Cuando hacemos contratación, la contratación no solamente se encarga el departamento de No, contratación. claro. Todos los departamentos acaban influyendo en algún momento y los Ujú, técnicos deberían de poder hablar, saber en qué procedimiento estar vinculados de alguna manera tanto a la creación del contrato como durante la ejecución del mismo. ujú. Todo eso es lo que nos puede ayudar efectivamente a hacer una evaluación real, saber cómo funciona el servicio, si hay retrasos, si hay mejoras, si hemos tenido que hacer modificaciones, si, por Sí, ejemplo, por algún tipo de evento, incluso por algún evento de carácter climatológico, tiene que haber modificaciones en el servicio. claro. Todo esto se produce, pero debería de conocerlo los diferentes equipos que trabajan dentro de la administración. Ujú. Me estoy acordando, como por ejemplo, pues la guerra de Ucrania o toda la crisis que ha habido ahora con el tema de Irán, que suben combustibles, van a subir, por ejemplo, el coste de los materiales. Claro, ahí los contratistas pueden levantar la mano y decir, oye, que había hecho una previsión, pero que este nuevo cisne, pues, nos ha, mm, nos ha pasado por el delante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le puede pasar? ¿Quién tiene que ser proactivo? ¿Hay más el que ha sido el contratista o, en este caso, la administración? Si existe esa interlocución, puede ser todo más sencillo, ¿no? Bueno, hay limitaciones también, es lo que decíamos, tenemos una normativa de contratos, tenemos que cumplirla. Sí que es cierto que en los últimos años se han producido muchas modificaciones de la ley de contratos Ujú. derivadas de, bueno, de todo lo que ha pasado en general en el mundo. Incluso cuando tuvimos el COVID también se hicieron Claro, modificaciones específicas de la ley de se contratos. suspendieron temporalmente contratos, hubo de todo, claro. Ujú. Tenemos que atender al contexto Ujú. jurídico que tenemos, pero internamente tenemos que conocer cómo está el mercado, tenemos que conocer cómo Sí, están los licitadores y también tenemos que conocer si es el momento o si estamos preparados para entrar en según qué tipos de licitaciones, porque para mí tenemos que pensar que tenemos unas plantillas limitadas, no podemos hacer todas las previsiones a la vez. Por eso es muy claro. importante para mí los planes anuales de contratación, que tengamos unas previsiones reales y que el mercado sepa en qué momento de verdad vamos a iniciar las licitaciones. Ujú. Es decir, y para ir terminando, que ya se nos acaba el tiempo, utilizamos como siempre digo, el zoom básico para ajustarnos a un máximo siempre de unos 35 minutos. Mm, Marta, ¿el plan anual de contratación es la Biblia en la contratación pública? Bueno, no sé si sería tanto, pero lo que está claro es que es un elemento
uno de los elementos que nos permite la ley, que se puede modificar, que puede estar eternamente vivo. Y eso es lo que nunca nos tenemos que olvidar, que estamos trabajando en administraciones que están permanentemente vivas. Lo que hoy puede ser que no es tan urgente, en 6 meses puede ocurrir una cosa y que tengamos que darle una prioridad. Y es muy importante coger estos elementos y ajustarlos a nuestras necesidades. Si tenemos un plan, tenemos que prever en lo que yo defiendo, un espacio corto, 6 meses, un año, un espacio largo, 3 años, 5 años, y ver cómo va evolucionando. Cuando, por ejemplo, hacemos una consulta pública de mercado, es un efecto que no va a ser de aquí 3 días, es algo que sabemos que será a largo plazo. Y trabajar con estos plazos, no trabajar únicamente, bueno, con la inmediatez, saber adaptarnos. Necesitamos administraciones más adaptativas. Está claro que tenemos y necesitamos pues empleados públicos que tengan visión, que piensen un poco en el futuro y que lógicamente sean capaces de adaptarse a cualquiera de las circunstancias. Marta, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre el futuro de nuestras administraciones públicas en estos temas de innovación, de tecnología, de transparencia, de contratación pública que son claves. Gracias por acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafaela y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en redes X, LinkedIn e Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene. Marta, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Te volveremos a llamar. Va a ser fundamental ver un poco la visión tuya para el 2027. Antes de las elecciones te llamamos. Muchísimas gracias. Bueno, ya hablamos.